Hermanos, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y bonito y bueno que todo cristiano debe de saber. Mis amados hermanos, yo quiero decirles que el Señor Dios nos habla con tanta claridad en su palabra, a tal grado de que nosotros no podemos perdernos. La palabra de Dios es tan clara, y bendito Dios porque nos dejó la escritura para que nosotros no pudiésemos perdernos. Por lo tanto, yo le voy a invitar que busque en la escritura, ¿verdad? Ahí donde está el pasaje bíblico que leyó la hermana Dunia. San Juan, ¿verdad? El libro de Juan, en el capítulo 3, del versículo 1 en adelante lo vamos a leer. Vamos a estar hablando sobre las características de un hijo de Dios. Las características son las evidencias que muestra el cristiano o el hijo de Dios, ¿verdad? Para poder decir si es un hijo de Dios. La verdad que mi interés en esta mañana no es que usted pueda ponerle el ojo a alguien y voy a ver si Julano tiene estas características para que Julano pase la prueba a ver si es hijo de Dios. No es mi interés. Mi interés es que usted se meta en esa situación y diga, estas características las tengo, en qué características estoy débil, en qué características necesito fortalecerlas para poder mostrarme a la sociedad, al mundo mismo, como un hijo de Dios, o presentarme ante los cristianos, ante mis hermanos en Cristo, que soy parte de esa iglesia gloriosa que Jesús ha salvado. San Juan capítulo 3 versículo 1 dice lo siguiente, escuche bien, un pasaje, amados hermanos, clarito, pero al mismo tiempo muy puntual, para que nosotros nos demos cuenta si realmente somos hijos de Dios. Dice la palabra: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén, hermano. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia para que tomes el control en esta mañana preciosa, Señor, de la predicación de la palabra tuya, Señor, que será expuesta. Úsame como un instrumento, mi Señor, para bendecir a tu pueblo. Mira a mis hermanos que han venido con el corazón dispuesto a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Celestial. Gracias por tu amor y gran misericordia. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a poner este ventilador que me tire un poquito de aire, porque si no, quién sabe, vamos a salir deshidratados de acá. Mis amados hermanos, a veces tocar este tipo de temas en las iglesias como que no es muy grato, ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos da evidencia
de qué tan cristianos somos, qué tan bien andamos, qué tan bien estamos delante de Dios. Pero es necesario, hermanos, que la exhortación de la palabra pueda venir a nuestras vidas para que nosotros podamos ser claros en esto y que podamos nosotros estar atentos a no fallar, hermanos. Necesitamos darnos cuenta realmente qué es lo que Dios manda y demanda de nosotros para con Él. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos también para que nosotros estemos claros en las cosas que Él quiere de nosotros? Este pasaje en el versículo 7, primera de Juan capítulo 4, versículo 7, escuche bien lo que dice la palabra. Gracias, hijo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, primera de Juan 4, 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice este pasaje. Amén. Entonces, si usted se fija, amados hermanos, el ancla que podemos ver acá para poder considerar si somos hijos de Dios es que nosotros tenemos que tener amor. Tenemos que tener amor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el amor es parte del fruto del Espíritu de Dios. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a nosotros. Por lo tanto, tomemos en cuenta que una de las características de un hijo de Dios es que vive en amor. El amor es algo que está en él, permanente, en él está ahí brillando ese amor. En esta primera epístola, amados hermanos, de Juan, se identifica quiénes son auténticos hijos de Dios, con varias ocasiones dándoles la expresión nacido de Dios. Esa palabra, nacido de Dios. También Juan nos enseña en su evangelio, ¿verdad? Ya en el evangelio según Juan, la necesidad de nacer de nuevo. Pues nadie puede entrar a la eternidad, al reino de Dios, si no ha nacido de nuevo. En otras palabras, mis amados hermanos, para poder heredar la vida eterna, necesitamos ser hijos de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. El nacimiento de nuevo, la Biblia nos lo explica en Juan capítulo 3, versículo 3, que dice lo siguiente: respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacer de nuevo que habla el Señor Jesús aquí, estamos hablando que alguien ya es nacido. Ya nació, ya está en esta tierra porque ya fue nacido. Y por lo tanto Jesús dice: el que quiere entrar al reino de los cielos es necesario que nazca de nuevo. O sea, que haya nacido físicamente, pero que también nazca de nuevo. Esta conversación el Señor Jesús la tuvo con un hombre que era de los principales de los judíos. Y este hombre vino a Jesús en la noche, llamado Nicodemo. Vino a Jesús de noche y le empezó a platicar con Jesús. Y Jesús dice que este hombre le dice a Jesús: Señor, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús, escuchando la conversación o las pláticas de este hombre, él más que todo sabía, porque Dios conoce el corazón del hombre, Jesús sabía qué era lo que este hombre realmente necesitaba escuchar. Y Jesús le dice: pues yo sé tu necesidad, prácticamente, cuando le dice: ¿sabes qué, Nicodemo? Tú necesitas nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Y este hombre se preocupó, porque esa palabra de nacer de nuevo, muchas personas, si no se le explica, se puede dar cuenta que ellos creen que es un nacimiento como lo creyó él. En el contexto bíblico, ahí en el capítulo 3 de Juan, y desde el 1 que sale la plática con este hombre, ahí como por el 5, este hombre dice en el 4 y dice: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y luego nacer?
Este hombre estaba pensando que el nacimiento de nuevo era un nacimiento físico como el que él ya había nacido. Mire, la preocupación de él era muy grande. Dice la Biblia que este hombre era un anciano de los judíos, del pueblo de Israel. Para que pudiese este hombre ser anciano, amados hermanos, y ser líder, tomado desde ese punto de vista, de realmente tendría que ser anciano físicamente, un hombre ya viejo. Por lo tanto, él tenía problemas serios. En primer lugar, no se ha visto que un hombre se haya vuelto a entrar al vientre de su madre y luego nacer, en primer lugar. En segundo lugar, imagínese usted un hombre ya viejo, posiblemente su madre ya no existía, ya había muerto. Tenía doble problema Nicodemo. Pero Jesús le dice: ¿sabes qué, Nicodemo? Si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Cuando la Biblia habla, mis amados hermanos, de nacer del agua y del Espíritu, está hablando bajo el mismo contexto. Cuando dice nacer del agua, muchas sectas o grupos religiosos piensan que está hablando del bautismo, pero aquí no está hablando del bautismo. El contexto está hablando del nacimiento corporal de un hombre, o en otras palabras, está hablando del parto, amados hermanos. Cuando alguien nace del agua, nace del parto. Pero no solamente el hombre naciendo del parto heredará el reino de los cielos. Necesita nacer del Espíritu para nacer de nuevo y poder entrar al reino de los cielos. Jesús le dice: es necesario que nazca del agua, pero, o sea, del parto normal, pero también es necesario que nazca del Espíritu. Es necesario que nazca del Espíritu. Ahora, mis amados hermanos, pero el mismo apóstol Juan nos dice en su primera carta y nos pone por evidencia las características del verdadero Hijo de Dios, aquel que es parte de la familia de Dios y está, están explícitas en la palabra del Señor. Más que todo en este libro de Juan, o estas cartas de Juan, está hablando exclusivamente para los hijos de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿cómo una persona nace de nuevo? ¿Cómo? Amados hermanos, el nacimiento de nuevo viene cuando nosotros ejercemos fe y creemos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. ¿Por qué? Porque solamente así nosotros llegamos a ser hijos de Dios. La salvación del hombre, o para que un hombre sea hijo de Dios, tiene que ser, para que un hombre pueda ser salvado, necesita ser hijo de Dios para poder recibir la salvación por herencia. Amén. Para poderlo recibir por herencia. Ahora, ¿cómo nacemos de nuevo? Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero dice el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuándo es que el hombre viene a ser hijo de Dios? Cuando nace de nuevo. ¿Cuándo es que nace de nuevo? Cuando cree en Jesús como su único y suficiente Salvador de su vida. ¿Está claro eso? ¿Está claro, hermanos? ¿Ven? Este es el evangelio, hermanos. Entonces, ¿qué salva al hombre? El evangelio de Dios. Creer en la gracia de Dios por la fe, que Jesús vino por la gracia de Dios y murió en la cruz, y Él pagó nuestros pecados y nos dio libertad para poder llamarnos hijos de Dios con herencia. Y esa herencia es la vida eterna. ¿Ve por qué es tan importante aceptar a Cristo? ¿Ve por qué los cristianos desde el primer siglo, los apóstoles, los padres apostólicos en el segundo siglo, los padres de la iglesia en el tercer, cuarto siglo, se esmeraron por evangelizar al pueblo, por evangelizar los pueblos, las naciones, diciéndoles que en Jesús había vida eterna? ¿Por qué cree usted que ellos lo hacían? Porque es el único método para que el hombre pueda ser salvo, mis amados hermanos. Amados hermanos, por lo tanto, hay características
que un nacido de nuevo, que un hombre hijo de Dios, que una persona que haya recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador de su vida, debe de reflejar al mundo y decirle a aquellos, no con su boca nada más, sino con su propia vida, con su testimonio, con sus hechos y con todo lo que Él es a los demás, diciéndoles, ¿saben qué? Yo soy hijo de Dios porque yo obedezco, camino y hago lo que Dios dice a través de su palabra. Entonces, este primer punto, que es la salvación, que es a través de Jesús, podemos verla, amados hermanos, aquí. Primer característica de un hijo de Dios. La primera característica de un hijo de Dios: ha puesto su entera confianza en Jesús como su Salvador y Señor. Ese es el primero. Amén. Ese es el primero. Fíjese, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente. Escuche bien. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. Confirma lo que decía Juan capítulo 1, versículo 12. Amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Sabe quién era el Cristo? El Cristo significa el Salvador que iba a mandar el Padre a salvar la humanidad. Entonces, todo aquel que confiesa, cuando la Biblia dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién lo engendró? El Padre. Amamos al Padre. Amén. ¿A quién engendró? Al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Amamos a Jesús. Amén. Entonces, necesariamente para poder demostrar que amamos al Padre, debemos de reconocer y creer en Jesús como el Salvador que mandó el Padre. Amén, hermanos. Entonces, la primera característica de un cristiano de un hijo de Dios, es que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador de su vida. Amén. Fuera de esto, es imposible que alguien pueda decir que es hijo de Dios. Nadie puede decir que va a ir al Padre sin el Hijo, porque el Hijo es el escalón para llegar al Padre. ¿Ve qué importante es reconocer a Jesús? La Biblia dice: no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y la Biblia nos enseña también que entre Dios y los hombres hay un mediador, y ese mediador se llama Jesús, hombre. Amén. ¿Ve qué importante es? Usted tiene que entender que un cristiano, que un hijo de Dios, lo primero que va a hacer es que va a aceptar a Cristo como su Señor y como su Salvador. La primera característica. Usted va a mirar gente muy que se presenta como unas personas buenas, que se presentan como personas, ¿cómo se llama? Que no quebrantan la ley, personas que tienen un buen testimonio ante la sociedad, pero no quieren saber nada de Jesús. A ellos ese buen comportamiento les vale aquí en la tierra para vivir en paz con los hombres. Y hasta el fin, hasta admirado por los mismos hombres. Incluso hay hombres que son ateos y tienen esa conducta. Pero para vida eterna no les funciona. Porque para vida eterna solo funciona el venir a Cristo y reconocerlo como nuestro Señor. Los hijos de Dios necesitan aceptar a Cristo. No lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice la Escritura. Amén. Amados hermanos, en segundo lugar, una de las características de un hijo de Dios, deseará hacer y hará lo que es justo ante los ojos de Dios. Nadie que diga que es cristiano y que es hijo de Dios no querer cumplir y agradar a ese Dios que es su Padre. Aunque hay mucha gente que dice que son seguidores de Jesús y que hasta lo pueden expresar que son hijos de Dios, pero su vida
es contrario a lo que la Biblia manda, cómo debe de conducirse un hijo de Dios. Por lo tanto, un verdadero hijo de Dios acepta a Cristo como su Salvador, pero también acepta a Cristo como su Señor. Y a un Señor se le obedece. Amén. Se le obedece. A un Salvador se le obedece. Nosotros vamos a hacer lo que el Salvador diga. Por lo tanto, todo hijo de Dios, sin imposición hacia él, no porque el pastor lo diga, no porque una denominación lo dice, no porque alguien se lo inventó, no, sino porque ellos saben que Jesús les ha salvado, y como Jesús les ha salvado, entonces ellos se sienten comprometidos para vivir de acuerdo a como el Señor manda que el ser humano viva. Primera de Juan capítulo 2, 29 dice lo siguiente: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Porque Él es justo, nosotros, sus hijos, debemos de buscar la manera de vivir en justicia para la honra y la gloria de Él. Tenemos que estar conscientes que la Biblia dice: sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Por eso, mis amados hermanos, cuidémonos de no parecernos al mundo. Cuidémonos de no estar practicando las cosas que practica el mundo. Tratemos de vivir una vida de acuerdo a lo que dice Dios, no a lo que dice el mundo. Hay cosas que el mundo practica que posiblemente no desagradan a Dios. Esas tenemos que por conciencia darnos cuenta que sí podemos hacerlas. Pero hay cosas que el mundo hace que nos aparta de la voluntad de Dios, que nos aparta de la comunión con Dios. Y de esa tenemos que apartarnos. Amén, hermanos. Es aquí donde realmente miramos nosotros quién es verdadero hijo de Dios. La Biblia tiene características plenas a través de su palabra. Dios a través de su palabra nos enseña cómo es el carácter de un cristiano, la vida de un cristiano, su caminar en este mundo como cristiano. Dios lo manda a través de su palabra. La Biblia, mucha gente dice: es que es cultura, dice, es cultura. Como es cultura, entonces se le puede permitir. Mis amados hermanos, estamos llamados a vivir la cultura de Dios, no la cultura de los hombres. Si la Biblia dice que es pecado, hermanos. Si la Biblia dice que no es correcto, no es correcto. Porque la Biblia es la verdad absoluta. Hay un montón de verdades relativas que viven y nos invaden a través de las redes sociales, de la televisión, medios de comunicación, qué sé yo, en la misma sociedad, en nuestras casas, en nuestras comunidades. Hay prácticas que el hombre realiza y hace que son contrarias a la palabra de Dios. Como cristianos nosotros no vamos a practicar tales situaciones. Amén. Ay, hermanos, entonces la primera característica de un hijo de Dios es que haya recibido a Jesús como su Salvador. Y la segunda característica es que el hijo de Dios querrá vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, como Dios manda que el cristiano debe de vivir. Amados hermanos, al ser Dios justo, espera que nos parezcamos a Él. Él odia el pecado y Él espera que nosotros también tengamos su mismo sentimiento al pecado, ya que la simiente de Dios está en sus hijos, y esta es la primera evidencia que somos hijos de Él. Se le llama frutos dignos de arrepentimiento. Hay ejemplos como Zaqueo, luego de nacer de nuevo, allí en Lucas capítulo 19, 8, que Zaqueo dijo lo siguiente: entonces Zaqueo, dice el versículo 8 del versículo 19 de Lucas, entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Por qué? Porque esos eran frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, si yo era ladrón antes de venir a Jesús, hoy tengo que dejar de robar. Si yo era un tunantísimo antes de venir a Cristo Jesús, que enamoraba a cualquier hembra caminara por la calle,
ya en Cristo Jesús, la Biblia me habla de que es un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Por lo tanto, la Biblia me enseña que debo de honrarme para mi hembra. De la misma forma, la hembra debe de honrarse para su esposo. Amén, hermanos. Eso dice la Escritura. Por lo tanto, nosotros somos nuevas criaturas. Ya nosotros vivimos diferente. Ya no somos como el mundo nos ofrece lo que nos ofrece. Ya nosotros no somos, no podemos ser tentados, pero nosotros no vamos a caer deliberadamente en ese pecado. Tercero, hermano, un verdadero hijo de Dios no practica habitualmente el pecado. ¿Cómo así, pastor? Escuche, un verdadero hijo de Dios no practica el pecado habitualmente en su vida. O sea, no lo está haciendo a cada momento, a cada instante. Sí, el hombre como nosotros, que somos hombres, carne, posiblemente pequemos. Por eso la Biblia habla ahí del practicar el pecado. Porque si nosotros decimos que no pecamos, entonces estaríamos contradiciendo a la misma Escritura. Porque la Escritura dice que somos pecadores, ¿sí o no? Pero si usted se fija, miremos estos dos versículos. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente. Primera de Juan 3, 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esa palabra, practicar el pecado. O sea, no es hábito de él estar haciendo ese pecado. ¿Por qué? Porque si es verdaderamente hijo de Dios, posiblemente peque. Porque sí podemos pecar, porque la Biblia dice que somos pecadores y posiblemente podemos deslizar en alguna ocasión. Pero el que es hijo de Dios no va a quedar en el pecado. En otras palabras, usted camina limpio, viéndolo físicamente así, humanamente. Usted camina limpio y usted va caminando por un charco. Usted va luchando por no meterse. Después de caer un buen chubasco, usted va luchando por no meterse al charco. El charco es el pecado. Y usted va luchando porque usted está aseadito, porque sus zapatos están bien limpitos, porque usted anda limpio. Y usted busca la manera de evitar el pecado. Pero como el pecado es tan grande y en algún momento usted no tuvo la habilidad para dejar de pecar, porque el pecado lo acogió y usted se deslizó y se metió al charco. Pero usted se levanta del charco y hasta murmura: puchica, me ensucié. ¿Me explico? Me ensucié, me encharqué, me ensucié. Usted corre, va, ¿y qué es lo que hace? Va y limpia su zapato o se cambia para poder andar limpio nuevamente. Un hijo de Dios así actúa, hermano. Pero ¿qué pasa con alguien que no es hijo de Dios? Disfruta el pecado. Disfruta el pecado. No es mala comparación con el asunto del cerdo. Usted un cerdo lo puede agarrar, lo puede bañar, limpiar, hasta cepillarle los dientes. Hay países donde agarran estos animalitos como mascota y les hacen de todo, los perfuman y todo, pero él tiene la característica de que él le gusta el charco. Usted lo pone ahí cerquita del charco y yo le aseguro que a él se le olvidó que lo peinaban, que lo bañaban, que le hacían cuantas cosas le pudieran hacer, y lo que va a hacer es correr y meterse ¿a dónde, hermano? Al charco, porque es su naturaleza. Pero nosotros ya dejamos de ser charqueros, porque se supone que la naturaleza de Dios está en nosotros. Y si la naturaleza de Dios está en nosotros, nosotros vamos a huir al pecado. ¿Podemos pecar? Sí podemos pecar. ¿Podemos, como hijos de Dios, estar practicando el pecado? De seguro no va a suceder, porque usted se va a constristar espiritualmente, porque usted va a recibir disciplina de parte de Dios, y Dios va a hacerlo entender que lo que está haciendo no es correcto. Amén, hermanos. Juan aquí nos está diciendo en este pasaje que leímos anteriormente que no pecamos, o que no nos está diciendo que no pecamos o que no vamos a pecar, porque si fuese así, entonces estuviese en contradicción con esta porción de la palabra que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 8.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A dónde va el Hijo de Dios cuando se ensucia? Hermano, y es que pecado, nosotros solamente pensamos en cuestiones, los 10 mandamientos, el robar, ¿cómo se llama? El ponerle los cuernos al cónyuge y todo ese tipo de situaciones grandes. Pero la Biblia no solamente a eso le llama pecado. Pecado es, hermano, cuando nos enojamos y hacemos cosas que no son correctas por el enojo. Cuando nosotros decimos algo de alguien por un mal pensamiento, porque tal vez no lo imaginamos y ni por cerca. A veces pecamos de esa manera. A veces pecamos por una cólera que nos dieron. Pero Dios nos habla que debemos de evitar eso. Mis amados hermanos, por lo tanto, lo que está diciendo es que ya no pecamos deliberadamente. Y cuando lo hacemos, quedamos compungidos de corazón, lo que nos hace ir a Él a pedirle perdón, ya que Él es nuestro abogado. Pero mi deseo interior no es pecar, porque tenemos una nueva naturaleza. El que está en Cristo es nueva criatura. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén, hermanos. Mire qué precioso esto. Mire qué lindo y precioso es esto. Somos nuevas criaturas. ¿Por qué somos nuevas criaturas, amados hermanos? Porque la simiente de Dios está en nosotros. Y eso es lo que la gente allá afuera no entiende. Amén. No entiende la gente allá afuera. Yo escucho a hombres dando testimonio. Wow, la vida desordenada que yo viví, que yo fui sin conocer a Dios. Qué terrible. Hoy me avergüenzo, dice la gente. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza. Le preguntaba a un señor, a un anciano, amigo, en Cristo, hermano en Cristo, que ya murió. Y le preguntaba, ¿cuántos hijos tiene usted, hermano? Ya el hombre anciano en esa época. Y me dice, pues tengo 28. Me dice. ¿Cuánto? 28. Y le digo yo, 28, hermano. Sí, me dice. Pero hoy en Cristo no me siento orgulloso. Sí me siento bien porque son mis hijos, dice. Pero no me siento bien porque fui un desastre. Porque usted le pregunta si era con la misma esposa, con la misma mujer. No, era con varias. Ni bonito era el viejito bandido ese, pero tenía un montón de hijos, con un montón de mujeres. Y era la vida de él. Pero en Cristo Jesús, él estaba ya mal, porque él hizo eso, porque él se dio cuenta que no era correcto. Y así debe de actuar un hijo de Dios. Amén. El hombre en el mundo es orgullo para él decir que alguien diga, ese hombre sí las puede. ¿Cuántas mujeres ha tenido? En el mundo, eso es, amado hermano, aplaudible. Mira, vos, fulano de tal está estrenando, dice la gente. ¿Qué está estrenando? Nueva mujer. Y ya él se siente el gallo giro de la comunidad. Ajá. Es cierto, hermano. Es cierto. Pero ya en Cristo Jesús, nosotros ya no celebramos el pecado. En Cristo Jesús nosotros nos avergonzamos del pecado, porque sabemos que un día fuimos grandes blasfemadores, grandes pecadores, gente que ofendía a su Dios, pero que hoy en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Hoy ya no me da por andar coqueteando, en el caso de las hembras, en el caso de los hombres, ya no más, porque Cristo mora en nosotros y yo estoy
con el deseo de cumplir a Él y no pecar ya más deliberadamente. ¿Ve por qué usted no tiene que andar con gente que no es cristiana? Si usted va a andar con gente que no es cristiana, que ellos se conviertan a usted. El problema es que el pecado es tan grande, y si usted no es tan espiritual, en vez de que ellos hagan lo que usted hace, usted va a andar haciendo lo que ellos hacen. Por eso usted tiene que conseguir amigos cristianos, pero cristianos de verdad, ¿va? Para que nos demos ánimo los unos a los otros, que oremos en los momentos de debilidad. Amén, hermano. Yo conocí a un muchacho que era cristiano, y no lo dudo que era cristiano, pero él le cubría las picardías a otro montón de jóvenes que caminaban con él. Y un día yo le dije: el pecado de ellos te va a alcanzar. Te va a alcanzar el pecado de ellos. No, más bien yo estoy ahí para poderlos ayudar. Y sí, hermano, de hecho, le alcanzó el pecado de ellos. Necesitamos nosotros saber que un hijo de Dios no practica el pecado. No sea mentiroso, no sea hipócrita en decir que es hijo de Dios y está haciendo lo que está haciendo el mundo. Ay, pastor, qué duro. Hermano, es mejor decírselo que ahorita, para que aunque se pegue una buena rechada conmigo, pero por lo menos no va a ir a parar al infierno. Es necesario que usted usted tiene que saber que al pecado se le tiene que llamar pecado. Porque la Biblia habla que a lo bueno se le debe de llamar bueno, y a lo malo se le debe de llamar malo. Amén, hermanos. ¿Somos tentados? Sí, somos tentados. Pero la tentación nos vencerá, o le venceremos según el grado de espiritualidad que nosotros vivamos. Cuarta característica: ama a todos los hijos de Dios. Una de las características de los cristianos, de los hijos de Dios, amados hermanos, es que también Él ama a sus hermanos en Cristo. Mire lo que dice la palabra, según primera de Juan capítulo 4 versículo 7. Dice: amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es imposible que usted diga que es hijo de Dios y que no ame al hermano, porque la Biblia nos lo enseña. Hay gente que dice: es que yo amo a Dios, pero odia a sus hermanos. Y la Biblia dice: hipócritas, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Y vas a decir que no amas al hermano que lo ves. ¿Y qué es amar al hermano, hermano? ¿Qué es amar al hermano? Amar al hermano es respetarlo, es respetar sus derechos. Amar al hermano es mirar cuál es la necesidad que pueda estar teniendo, y que tal vez yo puedo apoyarle para ayudarle y suplir la necesidad. Amar al hermano es que yo quiero lo mejor para él. Amar al hermano es que yo no voy a andar hablando mal de él. Es que voy a hacer lo correcto para que él pueda estar bien. Amar al hermano, amados hermanos, es dar evidencia de que le amo, no solo con la boca, sino con los hechos también. ¿Se ha dado cuenta usted de gente hipócrita? Ay, te amo, mi amorcito, por atrás con un puñal. Estoy viendo una imagen, yo así. Qué triste, hermano. Qué triste. Mire, mejor seamos sinceros. Yo poco amo a los hermanos. Y empecemos a cultivar el amor entre nosotros, los unos por los otros. El que ama, perdona. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados, multitud de errores, multitud de situaciones groseras que se puedan venir hacia usted.
El que ama, justifica. El que ama, justifica a los demás. Busca la manera de perdonarlos y justificarlos. Amén, hermanos. Amar al hermano. Necesitamos como iglesia aprender a amar a los hermanos. Le voy a contar una anécdota. Yo vivía en la 21 de febrero en Tegucigalpa, pero había un señor que yo lo miraba, que todos los sábados se montaba un bus con su familia e iba a la San Miguel. Mire, quien conoce Tegucigalpa se da cuenta que están de ¿cómo se llama? De puntos opuestos. No existía el anillo periférico para poder llegar rápido. No existía. Había que irse por el centro para poder llegar hasta ese lugar. Y un día, porque nos identificamos como cristianos, y un día yo le dije a este señor, yo siendo un cipote, le dije yo a este señor, hermano, le digo yo, ¿y por qué mejor queriendo ganarlo para que fuera a la iglesia donde yo estaba? Y le digo, hermano, le digo yo, ¿y por qué mejor no se queda aquí con nosotros, que va tan largo? Y imagínese, ¿hasta dónde va? Y me dice el hermano, ay, Jorgito, me dice, ya lo intenté, pero no pude. ¿Cómo así? Le digo yo. Es que mire, yo le voy a decir, es que yo antes, cuando yo acepté a Cristo, yo vivía en esa colonia, pero yo compré una casita acá porque me la dieron barata. Entonces yo me vine para acá. Y entonces cuando yo me vine para acá, yo busqué una iglesia donde congregarme porque me era largo lo que usted me está diciendo. Pero ya tengo 5 años de que yo volví allá, de estar yendo allá, y ya no me hace. Y entonces me dio la curiosidad y le digo, pero ¿qué tiene aquella iglesia que no tenga la otra? Y me dice, allá están mis hermanos. Allá están mis hermanos que me aman. Allá están mis hermanos que yo amo. Mire, usted no sabe. Y empezó a decirme un montón de cosas de los hermanos allá. ¿Sabe qué me tocó decirle? Siga yendo. Siga yendo. Amados hermanos, no hay mejor evangelismo, no hay mejor discipulado, no hay mejor cosa que la iglesia se ame unos con otros. Que los miembros de la iglesia nos amemos unos con otros. No nos van a dar ganas de irnos para ningún lado, porque nos vamos a sentir parte y miembros. Tenemos membresía en una congregación. Por lo tanto, usted tiene que enamorarse de esta congregación. Tenemos que enamorarnos los unos a los otros en Cristo Jesús, como hermanos en Cristo. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir que somos la familia de familia, fuente de agua viva. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Ay, sí, hermano, yo amo a mi novia. No, yo estoy mandando que ame a su novia. Tenemos que amarnos todos juntos, como hermanos en Cristo, como lo demanda el Señor. Termino con esto. Todo hijo de Dios vence al mundo. Todo hijo de Dios vence al mundo. Escucha esto. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En otras palabras, el Hijo de Dios vencerá las tentaciones, todo aquello que el mundo ofrece, por el poder de Dios y la fe que nosotros pongamos en Él. Esto significa que no simpatiza con el mundo. El mundo y todo lo que Él es para el Hijo de Dios es como un pez fuera del agua. No se siente bien y no se adapta a Él, porque ya no pertenecemos a este mundo, somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando la simiente de Dios está en una persona, escucha esto,
lo lleva a experimentar la justicia, las buenas obras y todo lo santo. No es tan difícil, sino que se convierte en un gozo cumplir con los mandamientos de Dios. Si realmente somos hijos de Dios, portémonos como tales para agradar a nuestro Señor. Amén, hermanos. Mis amados hermanos.